corazón de Normandía. El eco de un amor que sobrevivió a la guerra. Rebecca Nystrom. Epígrafe. Ella, la llama que venció al miedo, él, el lobo que eligió el amor antes que la gloria. Resumen. En el ocaso de la dinastía normanda, cuando los reinos se desgarran entre Inglaterra y Francia, un hombre y una mujer deberán elegir entre el deber y el deseo. Caelan de Morven, heredero de una casa leal a Normandía durante generaciones, ha luchado al lado de los franceses para salvar a su pueblo de la ruina. Pero su lealtad es una herida abierta. Cada victoria deja tras de sí el eco de la traición. Eira de Lisarne, prima del rey Juan de Inglaterra, huye disfrazada de monja tras la caída del castillo de Caertalen. Detesta a los normandos que, como Caelan, juraron lealtad al enemigo, hasta que él la salva. Entre ellos nace una atracción imposible. Él representa todo lo que ella juró odiar, y ella todo lo que él no puede tener sin poner en riesgo su linaje. Mientras el rey Felipe de Francia acecha con sospechas y venganzas, Caelan y Eira deberán decidir si el amor puede sobrevivir entre dos mundos en guerra. Porque a veces la mayor lealtad no es a un reino, sino al corazón. ¿Podrán dos almas marcadas por la guerra desafiar al miedo y al poder de un rey, para arriesgarlo todo por amor? Prólogo. El invierno se abatía sobre Normandía como un manto de hierro. En lo alto de un acantilado sobre el Sena, las torres ennegrecidas del castillo de Caertalen se alzaban aún entre el humo y el silencio, testigos mudos de una rendición que cambiaría el destino de un reino. Durante casi 150 años, los descendientes de Guillermo el Conquistador habían gobernado en ambos lados del canal. Los Morven, como muchos nobles normandos, habían alzado castillos, forjado alianzas y extendido su influencia desde las frías colinas inglesas hasta los fértiles valles franceses. Pero aquel invierno de 1204, todo lo conocido se desmoronaba. El rey Felipe de Francia, astuto y paciente, había logrado lo que generaciones de monarcas franceses soñaron: arrebatar Normandía a Inglaterra. El rey Juan sin tierra, impotente, había perdido el ducado de sus antepasados. Y con su derrota, los antiguos señores normandos se vieron obligados a elegir traicionar a su rey inglés o perderlo todo. En ese crepúsculo de lealtades rotas, se alzaba la figura de Caelan de Morven. Heredero de una casa poderosa, Caelan había comandado tropas normandas que, irónicamente, lucharon junto a los franceses para derrocar al propio duque al que antes servían. Su espada había abierto el camino al cambio, y su conciencia cargaba con el peso de esa victoria. Sería el primero de su linaje en nacer francés, aunque su sangre aún hable el idioma de los conquistadores. Muy lejos de allí, bajo el disfraz de una monja, Eira de Lisarne cabalgaba en la oscuridad. Había escapado del castillo sitiado con la ayuda del azar y de su propio coraje, dejando atrás la ruina de su casa y el eco de los gritos ingleses. Era prima del rey Juan, aunque nadie debía saberlo, su vida dependía del secreto. El solo rumor de su linaje bastaría para condenarla como espía, hereje o traidora. Despreciaba a los normandos que habían vendido su lealtad a Francia. Y sin embargo, el destino, siempre cruel con los orgullosos, pondría su supervivencia en manos de uno de ellos, Caelan de Morven, el hombre que había ayudado a derribar al duque que era su sangre. Dos enemigos unidos por el infortunio. Dos corazones divididos por la guerra. Entre ellos se alzaba el nuevo mundo forjado por la caída de Caertalen, un mundo donde la lealtad era más peligrosa que el amor, y donde una sola palabra mal dicha podía significar la ruina de toda una dinastía. Porque cuando el rey Felipe de Francia descubriera que los Morven habían dado refugio a una pariente del rey Juan, no habría compasión ni perdón. Solo fuego, castigo, y la historia escribiendo un nuevo destino sobre las cenizas de los antiguos reinos. Capítulo 1. Caertalen, Normandía, 8 de marzo de 1204 después de Cristo. Asedio. El asedio había terminado al fin.
Tras 2 años de hambre, peste y desesperación, Chateau Caer Talen, la fortaleza que el rey Ricardo Corazón de León había proclamado inexpugnable, había caído. Los últimos defensores se rindieron ante la superioridad de las tropas francesas y normandas. Caëlan de Morven observó el campo de batalla cubierto de cuerpos, humo y silencio. No sintió orgullo, ni alivio, ni gloria. Solo cansancio. El alma le dolía más que las heridas. Buscó entre los restos a sus hermanos y suspiró al encontrarlos con vida. Eamon, con el rostro endurecido por la sangre y la rabia, le devolvió una mirada muda. Finn, sentado junto al muro de un pozo, contemplaba la nada, perdido en algún recuerdo que nadie se atrevía a romper. Finalmente, proclamó el comandante francés con una sonrisa satisfecha. Normandía es nuestra. Las palabras resonaron en el aire, ásperas como si no pertenecieran a aquella tierra. Caëlan creía haber aceptado ya la idea de luchar al lado del enemigo de su país, pero la lengua francesa seguía sonándole ajena, invasora. Hemos expulsado al rey Juan de estas tierras, continuó el hombre. Vosotros, normandos, ya no estáis bajo su tiranía. Ahora sois franceses. Caëlan apretó el puño. Por un instante deseó romperle la nariz. Sabía que si lo hacía sus hombres lo seguirían, pero sería inútil. Estaban en minoría, y aquella guerra había cobrado ya demasiadas vidas. La familia Morven, como muchos nobles normandos, había comprendido que la tiranía de Juan sin tierra debía terminar, pero aquello no mitigaba el dolor. Durante generaciones, los Morven habían llevado la sangre de los antiguos guerreros nórdicos que siglos atrás habían conquistado estas mismas colinas. Ahora debían inclinarse ante un rey extranjero. La ironía era amarga. Serviremos al benevolente rey Felipe, replicó Caëlan con una sonrisa apenas contenida, sabiendo que su tono goteaba sarcasmo. 4 siglos de independencia terminaban en un amanecer teñido de sangre. El comandante frunció el ceño. Lleva a tus hombres fuera de las murallas. Encárgate de los supervivientes. Caëlan asintió en silencio. Eamon se acercó con una media sonrisa cansada. Parece que tu lengua te ha vuelto a meter en problemas. Y nosotros pagaremos el precio, añadió Finn posando una mano en su hombro con afecto fraternal. Durante un largo momento los tres permanecieron juntos, en silencio. Habían compartido la infancia, la espada y ahora el miedo. Caëlan había temido regresar a casa con los cuerpos de sus hermanos, ahora al menos podía dar gracias por su vida. Pero sabía que lo peor aún estaba por venir. Con la caída de Caer Talen, el rey Felipe de Francia no se detendría. Las tierras de Normandía serían su próxima presa, y con ellas tal vez el castillo de Morven. Dudo que haya supervivientes fuera de las murallas, murmuró Eamon. Caëlan cerró los ojos. Recordó a los aldeanos que, 2 años atrás, buscaron refugio dentro del castillo cuando comenzó el asedio. El hambre los había expulsado, pero los franceses les habían negado el paso. Durante meses, hombres, mujeres y niños habían muerto de frío y de desesperanza entre las líneas enemigas. Esa crueldad, pensó Caëlan, no era guerra. Era barbarie. Sospecho que los soldados franceses piensan más en saquear que en reconstruir, dijo con amargura. El pensamiento lo enfermó. Los que resistieron en Caer Talen ya han sufrido bastante. Eira. En lo profundo del castillo, Eira de Lisarne se acurrucaba junto a otras mujeres en una bodega húmeda, respirando miedo. El aire estaba impregnado de tierra, sudor y lágrimas. Cada golpe de espada, cada grito lejano, se sentía más cercano, más definitivo. Por 2 años había creído que Caer Talen resistiría. Pero ahora, mientras los muros temblaban con el fragor del combate, comprendía que todo había terminado. Eira no era normanda ni francesa. Era inglesa. Y para su desgracia, prima del rey Juan sin tierra. Una pariente incómoda que había quedado atrapada en la fortaleza equivocada, al servicio del hombre equivocado. Durante un tiempo, su linaje le había dado orgullo. Ahora era una maldición que debía ocultar.
Cuando el rey Juan no envió auxilio, cuando los mensajeros dejaron de llegar y el hambre se hizo insoportable, aprendió a callar su nombre y su sangre. Sabía lo que ocurriría cuando las puertas cedieran. Las mujeres, nobles o campesinas, todas compartirían el mismo destino. Y si alguien descubría quién era ella, su parentesco con el rey inglés sería su sentencia. El estruendo de una puerta quebrándose la arrancó de sus pensamientos. Eira se aferró al velo que cubría su cabeza, intentando rezar, aunque las palabras ya no tenían sentido. En algún lugar sobre ella, entre humo y acero, un hombre llamado Caelán de Morven miraba hacia el mismo cielo gris, ignorando que su destino acababa de entrelazarse con el suyo. Capítulo 2. Ni reinos ni frontera. Eira decidió arriesgarlo todo y deslizarse fuera de la bodega, dejando su destino en manos de Dios. Si la suerte la acompañaba, la capilla sería un lugar más digno para morir que aquel húmedo sótano. Quizás, pensó, los soldados respetarían el refugio sagrado. Caminó en silencio y por un milagro tembloroso no encontró a nadie. Entró a tientas en la oscuridad de la capilla y exhaló un suspiro que fue más alivio que esperanza. En la penumbra, un grupo de monjas estaba arrodillado ante el altar. Rezaban en voz baja, ajenas a su llegada. Exhausta, cubierta de polvo y sangre seca, Eira se puso de rodillas y rompió en sollozos. La garganta le ardía, la fe le dolía. Notó entonces, a su lado, la figura de una religiosa de mirada serena. Eira intentó recordar su nombre. «Hermana Moiraine», dijo la mujer en voz baja como si hablara con una hija que volvía de un mal camino. «Vos sois Eira de Lisarne». Eira respiró con dificultad. «Sí», farfulló. «No se desesperen. Tengo un plan». La sorpresa la dejó sin palabras. ¿Cómo aquella anciana sabía su nombre? Moiraine parecía alarmantemente tranquila, y la calma de la monja tenía el filo de una sentencia. Eira sintió cómo algo frío se le asentaba en el estómago, más pesado que cualquier hambre, la certeza de que su parentesco con el rey Juan la convertía en una pieza peligrosa. «Es vuestra única salida, señora», insistió la hermana. «Pueden profanar incluso a las criadas de Dios, pero aún nos queda una esperanza. Si se sabe quién sois, estáis perdida». La voz de Moiraine no era fanática, era práctica, templada por años que Eira no conocía. Con manos seguras le ofreció un hábito raído, con olor a humedad. Eira, aturdida, lo aceptó. Quitarse la ropa sucia fue humillante, ponerse el vestido monástico, casi una ofensa para la sangre que llevaba en las venas. Aquella túnica le colgaba como un sudario. Moiraine le ayudó a ceñir la cofia, cuyo tamaño parecía convertirla en un cisne inmóvil. Los alerones de tela enmarcaban su rostro y ocultaban sus rasgos. La intención era que nadie reconociera a una joven noble entre las plegarias mudas. «Un toque final», murmuró la hermana untando una polvosa mezcla en las mejillas de Eira. «Ceniza del miércoles de ceniza. Hará que parezcáis más vieja». Moiraine había visto, sin juzgar, el pequeño puñal enfundado que la joven llevaba atado al antebrazo desde los primeros meses del asedio. No dijo nada. La amplia manga del hábito cubría el arma, paradójicamente la hacía más fácil de alcanzar. Eira recordó aquellos días de orgullo cuando al principio había asegurado que Chatocaer Talen resistiría. Su parentesco con Ricardo y su reciente introducción en la corte del duque Juan le habían dado motivos de soberbia. Ahora, la realidad le arrancaba la máscara. Hambre, peste, cuerpos apilados. La fortaleza inexpugnable no había sido más que una promesa rota. El hambre, la sed y un miedo que no la dejaba dormir le habían enseñado algo aterrador. La sangre real no le daba ventaja ante la muerte. Estaba temblando de vergüenza por su cobardía. Debería mostrar la espina dorsal de una dama noble. Pero la verdad era más cruda. Estaba aterrorizada. «Pediremos permiso para asistir a los desgraciados en el campamento», propuso Moiraine en voz baja. «Es nuestro deber, y quizá vuestra oportunidad de salir».
Eira asintió, sin fuerza, y se aferró al crucifijo de madera que colgaba junto a la monja. No tuvo fuerzas ni para hacer la señal de la cruz. Durante 1 hora permanecieron arrodilladas. Las voces afuera eran un horror continuo. Gritos, sollozos, el sonido de botas que golpeaban la piedra. Cuando las puertas de la capilla se abrieron de golpe, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eira. El olor de hombres sudados de cuero y de hierro la invadió. Los victoriosos cantaban y tocaban, una música que le resultó extraña en aquel lugar sagrado. Su mano buscó el puñal debajo de la manga. Si algún soldado trataba de violarla, juró que mataría antes de ser manchada. Nunca hasta entonces había deseado hacer daño, pero la desesperación transforma. Moiraine se levantó con dignidad. Su voz, al dirigirse a los recién llegados, no traicionó miedo. Esta es la casa de Dios. Hubo en esa frase una autoridad simple y rotunda. Eira la escuchó como si fuera una enseñanza. Quiso tener aunque fuera una pizca de aquel valor viejo y cálido. Y mientras la sombra de los soldados se proyectaba en las losas, sintió, por primera vez desde el comienzo del asedio, que su destino se inclinaba hacia algo que no era solo la muerte. Una decisión, una posibilidad de resistencia y la tremenda fragilidad de la esperanza. Los soldados se detuvieron. Sus risas se apagaron como una vela al viento. Una chispa de esperanza encendió el pecho de Eira. Aquellos hombres no parecían vulgares saqueadores. Por su porte y sus ropas eran oficiales. Tal vez pensó con ingenuo alivio, hombres de honor. Masour, dijo uno de ellos con una reverencia exagerada y una sonrisa demasiado ensayada. Soy Lucien de Ravaigne, conde de Belvarn. Desde este momento el castillo y sus almas están bajo mi mando, incluidas vosotras, santas damas. Mis oficiales ocuparán esta hermosa capilla. Eira sintió que el aire se espesaba. Su mano, oculta bajo la manga, buscó el puñal. Ravaigne era francés, al menos, y no un normando traidor. Aquello en cierto modo la consoló. Nosotras respondemos solo ante Dios, replicó Moiraine sin titubear. Nuestro deber primero es atender a los heridos fuera de las murallas. Ravaigne soltó una risa breve, seca. La mayoría de ellos ya está más allá de vuestra ayuda. Moiraine alzó el mentón. Aún así, respondió con serenidad. Los ojos del conde recorrieron a las monjas una a una con un escrutinio que geló la sangre de Eira. Ella bajó la vista, rezando para que su respiración no la delatara. Podía un hombre sentir, por el ritmo de un corazón, que lo que latía ante él no era una mujer de fe, sino una dama disfrazada, desesperada por sobrevivir. Durante unos segundos interminables, la tensión fue absoluta. Luego, con un gesto indiferente, Ravaigne concedió el permiso. Moiraine, Eira y la hermana Ailis podrían salir a los campamentos, las demás debían quedarse. Eira sintió un alivio tan profundo que casi le dolió. Pero el peso de la culpa cayó sobre ella cuando vio a Moiraine bendecir a las hermanas que quedaban atrás, pálidas y silenciosas, como si ya se despidieran de este mundo. Salieron con la cabeza gacha, cruzando la nave inundada de humo y polvo. Eira sintió el aire frío en la piel y agradeció, con una vergüenza amarga, que el hambre, la desesperación y la ceniza la hubieran vuelto casi invisible. Nadie querría tocarla. Y sin embargo en lo más hondo algo latía todavía, una voluntad frágil, obstinada que se negaba a morir. Capítulo 3. Enviadas del cielo. Bajo las murallas ennegrecidas de Caertalen, Caelan avanzaba despacio entre lo que su superior, el conde de Ravaigne, llamaba con ironía campamento. A él, en cambio, le parecía el mismísimo infierno. Un campamento implica refugio, murmuró a sus hermanos. Aquí no hay nada de eso. El aire estaba cargado de podredumbre y silencio. Hombres y mujeres reducidos a sombras, esqueletos con ojos suplicantes, yacían sobre el barro helado. Había visto muchas guerras, demasiadas, pero nunca una miseria tan profunda. Sin nuestra ayuda, dijo Eamon en voz baja, estos pocos sobrevivientes se unirán pronto a los muertos.
Caelan asintió apretando los labios. Se quitó el yelmo y se cubrió la boca con un trozo de tela escocesa, un resto del tartán de su abuela Elaine. Sus hermanos lo imitaron. Era un gesto inútil, pero el olor era insoportable. Mientras los soldados comenzaban a repartir mantas y pedazos de pan, Caelan pensó que los franceses habían mostrado una misericordia inesperada al no exterminar a aquellos pobres fantasmas. Quizá los habían confundido con cadáveres. Entonces escuchó una voz. Suave, firme. Debemos llevar estas almas al pueblo. Se giró. Frente a él, a pocos pasos, estaba una mujer vestida de monja. Era pequeña, pero su postura irradiaba autoridad. A su lado, dos figuras más ancianas se movían entre los cuerpos con una calma sagrada. Messors, saludó Caelan con una inclinación. Habladme, os lo ruego. Hermana Moiraine, dijo una de ellas con voz cansada. Un escocés cubre su rostro, señor, pero habla nuestra lengua. Caelan dudó un instante. Explicar quién era no tenía sentido. Sois un milagro enviado del cielo, respondió simplemente. ¿Venís del pueblo? No. Moiraine negó con un leve gesto. El conde Rabagne permitió salir solo a 3 de nosotras, yo, Ailis y la hermana Eira. El nombre quedó flotando en el aire. Había algo extraño en cómo lo pronunció, un matiz de pérdida o de advertencia. Caelan notó cómo las otras dos monjas bajaban la cabeza, en un gesto que olía a miedo. Se le endurecieron las mandíbulas. Imaginó lo que habría ocurrido dentro del castillo y sintió náuseas. Sin embargo, lo que lo desconcertó no fue la dureza del momento, sino la quietud que emanaba de aquellas 3 figuras frágiles. Mujeres exhaustas, hambrientas, vestidas con hábitos que parecían colgarles del alma, y aún así dispuestas a salvar a desconocidos. Más tarde, mientras Caelan discutía con sus hombres el siguiente paso, algo a su izquierda lo detuvo. Una de las monjas, una figura más joven, más erguida, estaba arrodillada junto a una niña cubierta de lodo. Caelan pensó que rezaba, pero cuando se acercó, la vio llorar. Lloraba en silencio, como si cada lágrima le doliera más que el frío. Y en ese instante, sin saber por qué, él sintió que aquel llanto era lo más humano, lo más puro que había visto en medio de tanta desolación. Bajo la máscara del enemigo. Eira no lo vio llegar, lo sintió. Un cambio imperceptible en el aire, un paso firme entre la miseria y el silencio. Alzó apenas la mirada, y distinguió la tela de lana que cubría su rostro. Reconoció aquel diseño, un plaid escocés. Extraño. Pero lo que más la inquietó fue otra cosa. Su porte era de noble, y su mirada, invisible tras la sombra del paño, tenía la calma del hombre acostumbrado a mandar. Aún así lo supo sin dudar, era un normando. Uno de aquellos que habían traído la ruina a su mundo. 2 más lo acompañaban, con la misma franja de lana al cuello y el mismo cabello oscuro como el ala de un cuervo. Hermanos, tal vez. Todos con el mismo aire contenido de quienes han visto demasiado. Eira se obligó a mantener el rostro impasible. Si mostraba un solo destello de odio, se delataría. Y no podía permitírselo. La niña que tenía a su lado, un cuerpecito de huesos envuelto en harapos, respiraba con dificultad. Había pasado más allá del llanto. Eira, que ya no tenía lágrimas para sí, lloraba en silencio por ella. Entonces el hombre se inclinó. Su voz grave y templada la sorprendió. Perdonadme, hermana, dijo con una suavidad que no esperaba. Esta pequeña necesita más que oraciones. La llevaremos al refugio con los demás. Por un instante, Eira alzó la cabeza, dispuesta a reprenderlo por su falta de fe. Era lo que debía hacer una monja, aunque ella misma hacía meses que había dejado de creer que Dios escuchara. Pero cuando sus ojos se cruzaron, las palabras se disolvieron en su garganta. Eran azules como el hielo del invierno, y sin embargo en ellos había una compasión que la desarmó. Bajó la mirada de inmediato y se encontró frente a sus botas embarradas, sus piernas fuertes, el peso de una presencia que la perturbó más que el miedo.
Sintió un temblor, no de terror sino de una hambre diferente, más profunda, más viva que la del cuerpo, y torpemente al intentar incorporarse se enredó con el borde desgarrado de su hábito. La mano de él la sostuvo con firmeza. No brusca sino segura. Un contacto breve, humano que pareció arderle en la piel. Gracias, susurró apenas audible. El normando no respondió. Simplemente recogió a la niña con una ternura inesperada y le hizo un gesto para que lo siguiera. Eira obedeció, aún temblando sin saber si por el frío o por el enemigo que acababa de mirarla como ningún hombre lo había hecho jamás. Capítulo 4. El peso del deber. Un día después, cuando ya solo quedaban muertos bajo los muros de Caertalen, Caelán caminó lentamente hacia el pabellón donde habían llevado a los supervivientes. Las voces que aún resonaban desde el castillo, gritos de mujeres, risas brutales de soldados ebrios, le revolvieron el estómago. No había gloria alguna en aquella victoria. Durante meses él y sus hermanos habían dormido en esa misma tienda de lona, azotada por el viento y la humedad, soñando con el fin del invierno. Ahora ese lugar se había convertido en un improvisado refugio para los pocos que seguían respirando. No era mucho, pero al menos ofrecía calor y una apariencia de esperanza. Al entrar, Caelán fue recibido por un murmullo de gemidos y suspiros. Aquello, pensó, era un sonido de vida, aunque frágil. Sabía que el frío devolvía el dolor cuando los cuerpos comenzaban a despertar. Se detuvo un instante escuchando y de pronto desde el castillo llegó una melodía lejana, tambores, risas, música de celebración. Apretó la mandíbula. ¿Celebrar qué? No veía triunfo alguno, solo cenizas y fantasmas. Su hermano Finn había partido ya para informar a su padre. Las tierras de los Morven estaban en peligro, la guerra, los reyes, los pactos rotos, todo podía desvanecerse en un instante. Pero Caelán no tenía cabeza para política. Aquel día, su guerra era más simple y más dura: mantener con vida a un puñado de niños hambrientos, de ancianos temblorosos y de mujeres que ya no creían en el amanecer. Con un gesto cansado, retiró la bufanda de lana que aún cubría su rostro, la misma que había usado mientras recogía cadáveres, y la dobló con cuidado. Quería que los pequeños pudieran verle la cara, que supieran que no todos los hombres llevaban máscaras. El aire dentro de la tienda era espeso, lleno del olor a fiebre y a miedo. 3 mujeres, 3 figuras frágiles vestidas con hábitos raídos, se movían entre los enfermos con manos temblorosas pero decididas. Caelán las observó en silencio, con una mezcla de respeto y compasión. Habían sobrevivido al infierno del asedio y, aún así, seguían allí cuidando de los demás. Y entre ellas, aquella joven. La hermana de ojos esquivos que lo había mirado como si viera a un enemigo y por un instante algo más. Caelán respiró hondo, intentando apartar de su mente aquella mirada. No podía permitirse sentir nada. No allí, no entonces. Había vidas que salvar, y el amor, si alguna vez lo había conocido, no tenía cabida entre los escombros del castillo de Caertalen. Pero aún así, cuando volvió a verla inclinarse sobre un niño febril, una chispa, mínima, casi invisible, le recordó que incluso en medio del horror, el corazón humano seguía buscando calor. Huérfanos. Eira temblaba. Agradeció en silencio a su santo protector por haberla salvado de la matanza en el castillo. Sabía que muchos de los aldeanos hambrientos no sobrevivirían, aunque aquel oficial normando parecía empeñado en intentarlo. Cuando se quitó la máscara, lo miró sin querer. Fue como recibir un golpe de luz. Era un hombre hermoso, de facciones duras y elegantes, con un aire de fuerza contenida. Tenía los pómulos altos, la nariz recta y una sombra de sonrisa que intuía, había hecho perder el aliento a más de una mujer. Eira bajó la mirada enseguida, confundida. ¿Cómo podía un rostro así pertenecer a un enemigo? Sin experiencia alguna en los cuidados médicos, se limitó a seguir las órdenes de la hermana Moiraine, moviéndose entre los cuerpos agotados como un espectro torpe.
Se sentía inútil, un adorno fuera de lugar. No era culpa suya, se dijo con amargura. Toda su vida había estado rodeada de seda, de jardines en flor, de la dulce voz de su madre cantando en los atardeceres de Cambria. Ahora, esa otra vida le parecía un sueño lejano. Quizás sus padres la creían muerta. Y de algún modo lo estaba. La joven risueña de entonces había desaparecido, reemplazada por una sombra delgada, con las manos agrietadas y el alma vacía. A su alrededor, los niños huérfanos se acurrucaban en silencio, con los ojos grandes y vacíos. Eira sintió que el corazón se le partía. En el mejor de los casos, la vida de un campesino era dura. Para esos pequeños no quedaba esperanza. Podía repartir mantas, sí. Tal vez pan. Tal vez canciones. Quizás su voz, la voz que un día había aprendido de su madre, podría servir para dar consuelo, aunque fuera por un instante. Pensó en Inglaterra y un estremecimiento la recorrió. No tenía dinero ni ropas ni un camino seguro. Su país quedaba más allá de las líneas enemigas, y el mundo ahora parecía demasiado grande para cruzarlo sola. La hermana Moiraine ya había arriesgado demasiado por ella. No podía pedirle más. Si quería volver a casa, necesitaría ayuda. Alguien con poder, con medios, con el valor suficiente para sacarla de Caer Talen. Y sin querer admitirlo, su mente volvió al normando de ojos claros. Aquel hombre que sin saberlo la había salvado 2 veces, una del hambre y otra del olvido. Capítulo 5. El eco del asedio. 2 días después de la rendición, Caelan decidió que era seguro adentrarse en el castillo. El aire olía todavía a hierro y ceniza, y las murallas ennegrecidas parecían exhalar un silencio de muerte. Quería hablar con el comandante francés, Ravaigne, acerca de los huérfanos que había dejado atrás. Desde la caída del castillo, aquel hombre no se había dignado preguntar por los supervivientes. Caelan llevó consigo a su hermano Eamon y a un pequeño grupo de soldados. Las guardias francesas, arrogantes, les negaron el paso, pero bastó con que él alzara la voz para que la barrera se abriera. Las calles estaban vacías. Los charcos de sangre se secaban en los adoquines. No quedaban cuerpos, pero el olor persistía, como si la muerte se negara a marcharse. Me pregunto dónde habrá ocultado los cadáveres, murmuró Eamon. Quizá quiso borrarlo todo, respondió Caelan. Pero las piedras siempre recuerdan. Mientras caminaban, el ruido de martillos y sierras rompió el silencio. Al llegar al patio, vieron obreros reparando muros, herreros sudorosos golpeando hierro al rojo. Ravaigne estaba en el centro de todo, dando órdenes con voz autoritaria. Tal vez lo hemos juzgado mal, dijo Caelan en voz baja. Al menos intenta reconstruir. Reconstruir sobre sangre, replicó Eamon con desdén. Ese castillo fue normando, y tú deberías ser quien lo levantara de nuevo. Caelan no contestó. Había aprendido a contener la ira, a no mostrar el fuego que ardía bajo su calma. Sabía que los aldeanos nunca aceptarían a un traidor como señor. Aún así, la amargura se le clavó en el pecho como una espina. De pronto 2 jóvenes monjas salieron del torreón. Llevaban los velos bajos, apretados contra el rostro, intentando pasar inadvertidas. Ravaigne, sin pudor, las siguió con la mirada y murmuró algo obsceno. Eamon apretó los puños. Cerdo. Caelan contuvo el impulso de arremeter. El rostro de Eira cruzó su mente, la serenidad forzada con que cuidaba a los niños, su voz dulce cuando cantaba para calmarlos, el brillo casi invisible que se encendía en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Era una mujer marcada por la pérdida, y aún así su ternura sobrevivía al horror. Eso lo desconcertaba. Lo conmovía más de lo que quería admitir. Sacudiendo los pensamientos, se acercó a Ravaigne. Los muertos serán enterrados fuera de las murallas en 1 o 2 días, informó. El francés gruñó sin apartar los ojos de las monjas. Caelan respiró hondo. Los sobrevivientes están volviendo al pueblo. Algunos quizá no resistan el frío, pero al menos tienen un techo.
¿Sobrevivientes? Preguntó Ravaigne con fingido interés. Caelan asintió sin añadir más. No valía la pena discutir con un hombre al que la compasión le era ajena. Cuando todo esté hecho, dijo el francés, asistiréis a las sepulturas. No será posible, replicó Caelan con calma. Debo regresar a mi castillo. Mi padre envejece, y tengo deberes que he descuidado demasiado tiempo. El nombre de Morven surtió el efecto esperado. Ravaigne prudente asintió. Muy bien. Llevad a vuestros hombres. Nos bastamos solos aquí. Caelan inclinó la cabeza con una cortesía vacía. No pensaba irse con las manos vacías. Los huérfanos no tenían futuro entre las ruinas de Caertalen, y él no dejaría que murieran de hambre. Tampoco dejaría allí a Aira. No era solo piedad lo que lo movía, aunque eso se decía a sí mismo. Era algo más profundo, más peligroso. Algo que había empezado con una mirada, y que ahora lo acompañaba incluso cuando intentaba dormir. Capítulo 6. Sombras bajo las ruinas. Eira aguardaba el regreso de los hermanos normandos con una mezcla de ansiedad y alivio. Sabía que habían entrado en el castillo para hablar con los franceses, y el solo pensamiento la mantenía en vilo. A pesar de ser hombres del duque traidor, se comportaban con una nobleza que ella no esperaba. En ellos había una humanidad extraña, casi incómoda, una luz de honor que sobrevivía en medio del desastre. Pocos hombres de su rango habrían mostrado interés por los huérfanos o los aldeanos hambrientos. Sin embargo, ellos lo hacían, y eso la desconcertaba. ¿Qué clase de guerreros se detenían a cubrir con mantas a los hijos del enemigo? El pensamiento de lo que podría suceder si el comandante francés decidía reemplazarlos la estremeció. Recordó el rostro de Ravaigne, su sonrisa arrogante, el brillo cruel en sus ojos cuando se posaban sobre las mujeres. ¿Y si había descubierto su secreto? ¿Y si sabía que bajo aquel velo de lana se escondía una prima del rey Juan? La sola idea le revolvió el estómago. Cuando los normandos regresaron, el alivio la atravesó como una bocanada de aire limpio. Sus figuras se recortaban contra la luz pálida del amanecer, cansados, cubiertos de polvo y hollín, pero con ese aire de hombres que no han olvidado quiénes son. Pensó en preguntarles por las hermanas que habían quedado atrás, pero se detuvo. Bastó una mirada a sus rostros tensos, sombríos, demasiado callados, para entender que no debía hacerlo. Había cosas que era mejor no saber. Así, guardó silencio y bajó la vista, mientras el sonido del viento entre las ruinas parecía arrastrar los gritos que aún quedaban dentro de las murallas. Y sin quererlo, su mirada buscó la de Caelan. Él la sostuvo apenas un segundo, el tiempo suficiente para que comprendiera que también él había visto demasiado, y que, como ella, estaba luchando por no dejarse quebrar. Un medio para huir. Eira se sentó en la hierba húmeda, abrazando sus rodillas mientras observaba a los niños jugar en la orilla del río. El aire olía a barro y agua viva. Los pequeños chapoteaban desnudos, riendo como si el mundo no hubiera ardido a su alrededor. Verlos felices, aunque fuera por un instante, le apaciguaba el alma. Habían sobrevivido a lo impensable, merecían olvidar. Sus ojos se detuvieron en una niña de cabellos rojizos, Eirwen. La pequeña seguía al comandante normando a todas partes desde el día en que él la había rescatado de entre los escombros. Había en esa devoción infantil algo que la conmovía y al mismo tiempo, la desarmaba. Eira suspiró. El olor de su propio cuerpo la avergonzaba, el hábito áspero la raspaba la piel. Anhelaba zambullirse en el agua, sentirla borrar la ceniza y el miedo. Pero no podía. Su disfraz dependía de aquella cofia apretada que escondía su melena rojiza. Bastaría una mirada para revelar quién era. Y además, el río no ofrecía refugio. Algunos normandos, incluido su comandante, se habían despojado de las camisas y se bañaban junto a los niños. Sus cuerpos fuertes brillaban bajo el sol, y aunque intentó mirar hacia otro lado,
algo en ella se reveló. Hacía tanto que no veía la vida moverse así, tan libre, tan masculina. Se dijo que aquel hombre, el vizconde Caelan de Morven, era un traidor. Pero cuando lo veía jugar con los huérfanos, levantando a Irwen en brazos con una sonrisa limpia, su mente se contradecía. ¿Era posible que un traidor tuviera ese tipo de ternura? El recuerdo del rey Juan la atravesó como un escalofrío. Si algún día sabía que había convivido con el enemigo, su furia sería terrible. Pero más temía la otra tormenta, la que crecía en su propio pecho. Debemos dar gracias por la recuperación de estos pequeños, dijo la hermana Moiraine, acercándose con un brillo suave en los ojos. Y por el hombre que les ofrece una nueva vida. Eira levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? El vizconde de Morven se los llevará consigo. Ha prometido darles un hogar en su castillo. El nombre resonó en su mente como una despedida. ¿Caelan? Susurró. Sentía que algo dentro de ella se desprendía, una pérdida absurda por un hombre al que ni siquiera debía mirar. Así lo llamaron sus padres, explicó la hermana con tono piadoso. En memoria del arzobispo asesinado. Su familia creyó poder detener aquel crimen, pero de la tragedia nació el amor. Eira desvió la vista hacia las murallas heridas del castillo. Difícil imaginar algo bello que pueda nacer de esto. Moiraine le tomó las manos con ternura. Nunca pierdas la esperanza, hija mía. Nuestro Señor siempre abre una puerta donde creemos que solo quedan ruinas. He convencido al vizconde para que te permita viajar con los niños. Una chispa de esperanza encendió su pecho, pero la apagó el peso de la culpa. Vos deberíais ir con ellos, hermana. Mi lugar está aquí, respondió ella con firmeza. Los niños confían en ti. Eira la miró con desconcierto. ¿Sabéis lo que siento por los normandos? Moiraine sonrió con dulzura y le acarició el rostro. Incluso el corazón más herido puede sanar. El perdón no cambia el pasado, pero abre caminos. ¿Y tú necesitas uno, Eira? Ella apartó la mirada, sabiendo que la monja tenía razón. Caelan de Morven era su oportunidad de huir. Y tal vez la mayor tentación que Dios podía ponerle en el camino. Lo que duele no siempre era castigo, sino llamada. El alma, sabia y paciente, empujaba hacia lo que temían, porque allí es donde se revelaba la verdad. Caelan buscaba proteger su tierra, su nombre, su linaje, pero el alma le pedía algo más, que recordara quién era más allá del deber. Eira buscaba refugio y encontró una tormenta que la obligó a despertar. Ambos estaban descubriendo que la seguridad no estaba en los muros ni en los títulos, ni siquiera en la paz, sino en reconocer al otro como espejo y destino. La mente deseaba estabilidad, el alma buscaba crecimiento. Y a veces la única forma de volver a casa es arder primero en lo que más duele. Capítulo 7. El peso del silencio. Caelan salió del agua sintiendo la piel encendida por el frío, pero el alma más ligera. Levantó a Irwen, la envolvió en un paño y la subió a sus hombros mientras la niña reía con una confianza que lo desarmaba. Eamon guiaba al resto de los pequeños hacia la orilla, y sus voces llenaban el aire con esa mezcla de cansancio y alegría que solo los niños conocen. Caelan no entendía por qué aquella niña lo conmovía tanto. Tal vez porque en su inocencia había algo que le recordaba lo que nunca había tenido, un hijo. Como heredero de Morven, su deber era casarse, perpetuar el nombre, cumplir con el linaje. Pero el engaño de Selene había cerrado esa puerta. Había aprendido que el amor podía ser una trampa, y se había convencido de que su destino sería la soledad. Sus padres habían sido una excepción entre los nobles normandos, se amaban de verdad. Y esa herencia, ese ideal imposible, lo había vuelto exigente, quizá demasiado. Se sonrió con amargura. Tal vez la supuesta maldición de los Morven era precisamente esa, necesitar amor para poder vivirlo. Sacudió los pensamientos antes de que se volvieran demasiado tristes. Los niños tiritaban y reían,
ajenos a las cicatrices invisibles que arrastraban. Eran pequeños, pero habían visto más muerte que muchos soldados. Su deber era alejarlos de ese lugar maldito. La hermana Moiraine había insistido en que Eira los acompañara. Los niños la obedecían con una mezcla de respeto y devoción silenciosa. Caelan, sin embargo, no podía evitar preguntarse qué escondía aquella mujer de rostro severo y ojos tristes. Había algo contenido en ella, como si temiera que una sola palabra revelara demasiado. No le desagradaba su compañía, aunque sospechaba que el viaje sería más llevadero si se decidiera a bañarse de una vez. Sonrió ante el pensamiento, imaginando la expresión de su madre, una mujer práctica, directa, imposible de escandalizar, cuando conociera a la misteriosa hermana que no soportaba el agua. Mientras observaba a Eira secar el cabello de una niña con gestos pacientes, Caelan notó que ella mantenía siempre cierta distancia del río y de los hombres. Había en sus movimientos una tensión invisible, un miedo que no pertenecía solo a la guerra. Quizá por eso decidió no mirar más. O quizá porque temía lo que podría ver si la miraba demasiado tiempo. Pero pensadlo, dijo Moiraine quitándose los zapatos y sentándose en la orilla con entusiasmo. Morven incluso nos ha buscado un lugar privado para bañarnos. Debe tener cosas mucho más importantes en qué pensar. Eira asintió. Era un gesto considerado por parte del normando, pero la idea de desprenderse del hábito la inquietaba. Ese vestido sucio y rígido no era solo incómodo, era su escudo, su disfraz que escondía su verdadera identidad. Cuando Moiraine y Ailis levantaron las faldas y se adentraron hasta las rodillas en el agua, quedó claro que las verdaderas hermanas no tenían intención de desnudarse del todo. Fue un alivio. Eira respiró tranquila hasta que tuvo que seguirlas. Sus piernas eran frágiles, marcadas por el hambre y la fatiga, y no se parecían en nada a la delgadez firme de las otras dos. Se adentró en la corriente baja, agradecida al menos de poder lavar algo de su piel bajo el agua fresca. Antes de salir, Moiraine y Ailis tomaron agua para enjuagarse el rostro. Eira dudó un instante. «Lavaos», la animó Moiraine. «La ceniza», murmuró Eira señalando los restos endurecidos en su piel. «La cambiaremos por el barro del río», replicó la anciana con serenidad. El agua fría le rozó el rostro, y por primera vez en meses se sintió limpia, casi como si pudiera respirar de nuevo. Tuvo que permitir sin alternativa que Moiraine le extendiera el barro por la piel. Eira nunca había sido considerada una belleza excepcional, y sin embargo le dolía la idea de parecer fea. Era un deseo tonto y secreto que por una sola vez Morven pudiera verla tal como era, sin máscara, sin disfraz. Solo una vez. Capítulo 8. Dejando caer Talen. Eira había crecido cabalgando caballos vivos en la bruma de su Cambria natal. Montar era casi una segunda piel para ella. Por eso aceptar viajar en un carro con los huérfanos le parecía humillante, aunque la mirada firme de Moiraine le recordó el papel que debía cumplir. Decir adiós a la hermana que le había salvado la vida fue desgarrador, pero no podía permitirse mostrar debilidad frente a Ser Caelan de Morven y sus hombres. Los niños, llenos de entusiasmo por el viaje, guardaron un extraño silencio al atravesar las murallas de la ciudadela donde habían sufrido tanto. Eira acercó a Eirwen a su lado cuando las lágrimas rodaron por la mejilla de la niña. «El pasado ha quedado atrás», susurró. «Es hora de dejarlo atrás». «Hueles mejor, hermana», respondió la pequeña con un comentario que la tomó por sorpresa. Eira sonrió. «Gracias al vizconde pude bañarme en el río y limpiar mi vestido». «No te queda bien», replicó Eirwen moviendo la manita dentro de la amplia manga de Eira. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Si hasta un niño había notado que el hábito no era suyo? «Lo rellenaré cuando recupere el apetito», dijo ella. Eirwen se frotó la barriga. «Como yo. Milord Caelan se asegura de que coma hasta saciarme». «Es un buen hombre», admitió Eira. Aunque aún se resistía a confiar en él,
no podía negar que estaba impresionada por su bondad y determinación. Los ejércitos normandos partían en distintas direcciones, cada contingente hacia su hogar. Caelan se despidió uno a uno de sus oficiales y, sin ocultar su impaciencia, guió a sus caballeros lejos del castillo de Caertalen. El peso de aquella fortaleza, símbolo de una historia que se desmoronaba, oprimía su pecho. Me estremece pensar qué diría el gran Rollón al ver que su ducado se ha rendido al rey de Francia, murmuró a su hermano Eamon. Y nuestro antepasado Ram de Morven, amigo del conquistador, debe revolverse en su tumba, replicó Eamon con una media sonrisa amarga. Sí, asintió Caelan. Hemos ayudado a arrancar la Normandía de las manos de los duques que la gobernaron desde los tiempos de Eirik Traegon, nuestro ancestro vikingo. Anhelaban regresar a casa. Tras años de guerras y juramentos impuestos, solo deseaban la paz de sus tierras. Caelan pensó en cómo la ambición de los reyes había llevado al pueblo al borde del agotamiento. Ricardo Corazón de León construyó Caertalen, recordó Eamon, pero pasó su vida lejos, en cruzadas que drenaron hasta el último cobre de su reino. Caelan suspiró. ¿Y su hermano Juan, ni su valor ni su carisma heredó? Solo su crueldad. El poder lo devoró y con él la compasión. Eamon lo miró con seriedad. No podemos cambiar nada de eso. No. Pero sí proteger a los nuestros, respondió Caelan. Dispersaremos a las tropas en nuestras tierras antes de que la guerra vuelva a tocarnos. Su deber era claro: asegurar las fortalezas de la familia y mantener unidas las ramas del linaje Morven. Miró una última vez hacia el castillo de Caertalen, con sus muros heridos por el fuego. Aquel bastión sería para él el emblema de una época que se extinguía. Como había previsto el comandante francés, Ravaigne no salió a despedirse. Caelan no lo envidiaba. Reconstruir los restos de aquella guerra sería una tarea amarga. Sus pensamientos, sin quererlo, regresaron a las 3 religiosas que habían huido antes de la caída. Al menos Moiraine y las otras estaban a salvo. Y Eira. La imaginó tal como la había visto la última vez, el rostro aún marcado por la fatiga pero suavizado por el sol. Había algo extraño en ella, algo que no encajaba con su disfraz de monja. Quizás era su voz. O la forma en que evitaba las miradas, como si temiera que alguien viera más allá del hábito. Y sin embargo, cuando la recordaba junto al río con el agua reflejando la luz sobre su piel, había sentido un impulso fugaz, casi involuntario, de querer conocer lo que ocultaba. Hay algo intrigante en Eira, le dijo a Eamon esa noche junto al fuego. No creo que el francés sea su lengua materna. Tienes razón, respondió su hermano. Su acento me recuerda al de madre. Y canta en inglés, con una melancolía que parece venirle del alma. Caelan guardó silencio. Si Mairead, su madre, seguía teniendo el mismo instinto agudo de siempre, descubriría la verdad de aquella mujer en cuanto la escuchara pronunciar una sola palabra. Pero él ya lo presentía: Eira no era quien decía ser. Y pese a sí mismo, no deseaba desenmascararla. Deseaba comprenderla. Capítulo 9. Blanco de lobos. Caelan esperaba llegar a Morven en 2 días, pero el barro tenía otros planes. Los carros se hundían una y otra vez en los surcos húmedos que habían dejado las lluvias de primavera, y el calor inesperado hacía el viaje más lento y fatigoso. Los adioses a los demás capitanes se habían prolongado demasiado, y cuando cayó la tarde del segundo día, los niños estaban agotados. A pesar de su impaciencia por regresar, Caelan decidió detener la marcha. Viajar de noche, incluso escoltados por soldados armados, sería una temeridad. Hubo algunos murmullos de frustración entre los hombres ansiosos por volver a casa, pero él no los culpó. También a él lo consumía el deseo de ver al fin las torres de Morven recortadas contra el amanecer. Aquella fortaleza sobre el promontorio, con sus muros bañados por el viento del mar, seguía despertándole la misma reverencia que cuando era niño.
Imaginó el asombro en los ojos de los pequeños huérfanos al ver su futura morada. Solo Eira parecía aliviada por el retraso. Había en ella un nerviosismo sutil, casi imperceptible, que crecía conforme se acercaban al castillo. Tal vez temía el momento en que los niños serían entregados a nuevas familias, o su propia partida hacia el convento de Karnai. Caelan la observó desde lejos, rodeada por los niños dormidos, la luz del fuego dibujando destellos dorados sobre su velo. Era una imagen serena y, sin embargo, contenía una sombra que lo inquietó. Se obligó a apartar la mirada y a centrarse en las tareas del campamento, encender las hogueras, revisar las monturas, dar de beber a los caballos. La rutina disipaba pensamientos inútiles. Los cocineros prepararon una cena sencilla de pan, queso y cerveza. Nadie protestó. Al día siguiente comerían mejor, en casa. Bajo las ramas de los robles, los soldados se acomodaron en el suelo, riendo entre dientes antes de caer dormidos. Eira, por su parte, acomodó a los niños junto al fuego, cubriéndolos con mantas. Luego se recostó entre ellos, como una madre silenciosa que vela un sueño colectivo. Caelan y Amon permanecieron un rato despiertos, escuchando el murmullo de la noche, el crujido de las brasas, los ronquidos y a lo lejos el canto áspero de los chotacabras. Caelan aspiró el aire frío, impregnado de tierra y resina. Quizá el rey francés gobierne estas tierras, dijo en voz baja, pero nunca podrá someter el espíritu que corre por nuestra sangre. Eamon asintió sin responder. Cuando por fin se echaron sobre las pieles, el silencio se hizo más hondo, hasta que desde lo profundo del bosque se alzó un aullido. Largo, solitario, casi humano. Caelan abrió los ojos. El lobo no era el único que velaba esa noche. El aullido de la noche. Eira no dormía cuando el primer ulular rasgó el silencio del bosque. El sonido le heló la sangre. Conocía demasiado bien aquel llamado. Había crecido en las llanuras de Cambria, donde los lobos cazaban en grupo y el viento parecía llevar su voz por kilómetros. Un solo aullido podía significar hambre. Un coro, amenaza. De pronto el campamento despertó. Los hombres emergieron de entre los árboles, las antorchas encendidas con manos temblorosas, los cocineros golpeando ollas para espantar a las bestias. El fuego crepitó, extendiendo su resplandor dorado sobre rostros tensos y ojos alerta. Caelan de Morven apareció entre las sombras, firme y sereno pese a la alarma general. Se acercó a Eira y la ayudó a reunir a los niños alrededor de la gran hoguera. No os preocupéis, les dijo con voz grave, casi tranquilizadora. No atacarán. Las llamas los mantendrán lejos. Por un instante sus miradas se encontraron. En los ojos del hombre vio la misma conciencia del peligro que ella intentaba ocultar. Ambos sabían que, si el hambre era lo bastante feroz, ni el fuego detendría al bosque. Cuando Caelan se alejó para ordenar más antorchas, Eira sintió un vacío extraño, como si su sola presencia hubiera sostenido el valor que ahora empezaba a flaquearle. Los ululares se multiplicaron más cerca, más hondos. Los niños aterrados se apretaron contra ella buscando calor. Eira comenzó a cantar, una melodía baja y dulce, la única arma que tenía contra el miedo. Pero su voz temblaba, quebrada por un nudo invisible. Deslizó la mano dentro de la manga y sacó el pequeño puñal que siempre ocultaba allí. Las llamas danzaban en el acero mientras los ojos verdes de las bestias brillaban entre los troncos. El olor agrio de los animales llenó el aire. Estaban cerca. Demasiado. Entonces de entre la oscuridad surgieron Caelan, su hermano y varios hombres. Gritaban, alzando antorchas encendidas que lanzaban chispas sobre el suelo húmedo. Los lobos retrocedieron confusos antes de huir entre los árboles. Eira respiró por fin. El temblor de sus manos tardó en calmarse. A través del resplandor vio a Caelan regresar con una sonrisa cansada, los cabellos enmarañados, la mirada viva aún por la adrenalina. Creo que los hemos convencido de marcharse, dijo con una media risa. Ella lo observó, incapaz de responder.
Su primera impresión de aquel hombre, el soldado arrogante, frío, se había ido desmoronando fuego tras fuego. Había en él una mezcla extraña de fuerza y ternura, una calma que imponía respeto. Y aquella noche, bajo el aullido distante del bosque, Eira comprendió que no solo le debía gratitud. También comenzaba a temer lo que su corazón, tan cuidadosamente oculto, podía llegar a sentir por él. Capítulo 10. Sombras entre los árboles. Caelan patrullaba el perímetro del campamento cuando algo lo detuvo en seco. Un par de ojos verdes relampaguearon entre los árboles, a pocos pasos del fuego donde los niños dormían acurrucados junto a la hermana Eira. Debí imaginar que los lobos buscarían a los más indefensos, murmuró con amargura a su hermano Eamon. Un gesto bastó para que varios soldados lo siguieran entre la maleza, antorchas en alto, la luz anaranjada temblando sobre la oscuridad. El bosque pareció contener la respiración. El viento cayó, los sonidos se disolvieron hasta que solo quedó el crujido del fuego lejano. Finalmente, los ojos desaparecieron. Cuando Caelan regresó al claro, encontró a Eira rodeada de silencio. Los niños dormían tranquilos otra vez y ella canturreaba en voz baja, con el rostro iluminado por el resplandor de las llamas. Había en su serenidad algo que lo desarmó, una fuerza silenciosa que no esperaba de una mujer tan frágil en apariencia. Entonces lo vio, un destello metálico, apenas un segundo antes de que ella lo ocultara bajo el hábito. Un puñal. No podía haberse equivocado. Caelan fingió no haberlo notado, pero su mente trabajaba con precisión militar. Una mujer podía armarse para defenderse durante una guerra así, pero una monja, ¿de dónde habría sacado un arma así? La idea de que las otras religiosas estuvieran igualmente armadas le pareció absurda. No, había algo distinto en ella. Algo que escapaba a la imagen de devoción que intentaba mantener. Mientras las brasas morían y el bosque volvía a susurros, Caelan decidió que sería prudente observarla más de cerca. No solo porque desconfiara de ella, sino porque, sin saber por qué, no podía dejar de hacerlo. Al amanecer. Eira apenas logró dormir. Cada vez que uno de los niños sollozaba entre pesadillas, se incorporaba para calmarlo, murmurando palabras que apenas oía ella misma. No podía dejar de pensar en el puñal. Lo había escondido con torpeza, y estaba segura de que Caelan lo había visto, o peor aún, los niños. Si hablaban, si lo mencionaban, todo su disfraz se vendría abajo. El silencio de la noche se rompía solo con el ulular de los búhos y el ronquido profundo de los soldados, hombres capaces de dormir después de cualquier horror. Ella, en cambio, temblaba. Esperaba volver a oír el aullido de los lobos en cualquier momento. Se preguntó si Caelan estaría descansando o como ella mantenía los ojos abiertos, alerta a cada sonido. Había en él una calma que la inquietaba, una seguridad que parecía protegerlos a todos, incluso a ella, aunque no quisiera admitirlo. Cuando el viento comenzó a soplar con más fuerza y el cielo se tiñó de gris, sintió un alivio casi infantil. La vida regresaba al campamento, el crujir de las hogueras, los cascos de los caballos, las voces roncas de los hombres desperezándose. Eira sonrió débilmente. Los niños estaban a salvo. Y por un instante también ella creyó estarlo. Capítulo 11. Llegada a Morven. Los niños se quedaron sin aliento al ver el castillo por primera vez. Eira entendía su asombro. La fortaleza de piedra se alzaba sobre la colina con una majestad casi irreal, dominando los campos y los bosques que se extendían hasta el horizonte. Un huerto joven, lleno de brotes verdes, cubría un lado del promontorio como una promesa de vida y abundancia. Caelan cabalgaba al frente, el rostro iluminado por un orgullo tranquilo. Eira lo observó con atención. Aquel lugar no era solo su hogar, era el símbolo de todo lo que había defendido, y de lo que estaba dispuesto a perder. Por primera vez, ella comprendió el peso de sus decisiones,
el coraje de enfrentarse a un rey por fidelidad a su tierra y a su gente. Al cruzar la gran puerta del castillo fueron recibidos por un estallido de voces. Hombres, mujeres y niños corrían a verlos, alzando las manos, sonriendo, vitoreando. Eira se sorprendió al ver cómo los hermanos Morven saludaban uno por uno, inclinándose desde el caballo, tomando las manos de los campesinos con sincero afecto. Nunca había presenciado una nobleza tan cercana, tan humana. Caelan desmontó con elegancia. Un mozo tomó las riendas mientras él respondía a las palmadas en la espalda y a las risas de bienvenida. Su sonrisa, esa mezcla de seguridad y calidez, parecía encender todo a su alrededor. Eira notó cómo el pueblo lo miraba con respeto, no con miedo. No lo veían como un traidor, sino como un hijo que había regresado victorioso. Apretando a los niños contra su costado, ella pensó en los otros normandos, en los que habían sufrido con ella dentro de los muros de Caertalen. Los campesinos tal vez comprendían mejor que los nobles que los reyes podían caer, y que la lealtad no siempre pertenecía a la corona, sino al corazón. El bullicio se apagó cuando una pareja de ancianos apareció en lo alto de la escalinata. La multitud se abrió con respeto. Eira supo al instante que eran los padres de Caelan. El parecido era innegable, aunque el cabello del conde lucía plateado. Ella contuvo el aliento. No deseaba enfrentarse a ellos. Su disfraz de religiosa se sentía de pronto frágil, como un velo a punto de romperse. ¿Debía seguir mintiendo? ¿O revelar quién era realmente, arriesgándose a la desconfianza de aquellos que quizás podrían ayudarla a volver a Inglaterra? La condesa abrazó a sus hijos con ternura. A Eira le pareció una mujer de mirada clara, capaz de ver más allá de las palabras. Y en su sonrisa amable intuyó algo que la inquietó profundamente. Esa mujer no se dejaría engañar fácilmente. Caelan había temido no ser recibido con alegría, pero bastó ver los rostros de su gente para saber que Morven lo acogía como a un hijo que vuelve del peligro. Aún así, una sombra lo acompañaba. ¿Cuánto duraría aquella paz? Habían escapado del yugo de un rey cruel, pero el poder siempre tenía otra cara. Su padre confiaba en que el nuevo soberano sabría mantener la calma entre las familias nobles. Caelan quería creerlo. Al ver a sus padres, sintió una punzada de alivio. El tiempo los había tocado, pero aún se mantenían erguidos, fuertes. Su madre, con su sonrisa serena, le ofreció el brazo. Por un instante, dudó antes de seguirla hacia el interior del castillo. Había enviado a Finn a anunciar la llegada de los niños, pero aún debía presentar a Eira. ¿Cómo explicarla? Una mujer que dice ser monja y que esconde un puñal. Dejó a su madre con una caricia y se acercó al carro. Como imaginaba, sus manos casi rodearon por completo la cintura de Eira al ayudarla a bajar. Ella evitó su mirada y, sin embargo, por un instante, el mundo pareció detenerse. El viaje había devuelto un leve rubor a sus mejillas, un destello de vida a su piel pálida. Era más joven de lo que había pensado, y aquellos ojos verdes como piedras preciosas lo desarmaron sin aviso. Ella le apoyó las manos en los hombros para mantener el equilibrio, y su contacto, breve e involuntario, lo estremeció hasta el alma. Un deseo súbito vergonzoso lo atravesó. «Santo cielo, es una religiosa», se reprochó, apartando apenas la vista sin poder soltarla. Y entonces ella alzó el rostro. Había lágrimas contenidas en sus pestañas, temblor en su mentón. Caelan bajó la voz, casi un suspiro. «No temáis. Lo peor ha quedado atrás». Eira cerró los labios con esfuerzo, como si cada palabra doliera. «Gracias», murmuró apartándose con torpeza. Y Caelan, viéndola caminar entre los niños, sintió que aquel gracias era más íntimo, más peligroso que cualquier confesión. Eira no entendía por qué lloraba. Tal vez era el simple alivio de saberse por fin a salvo. Tras tantos meses en un castillo sitiado, la tensión comenzaba a disolverse, como si el miedo al hambre y a la muerte se desprendiera lentamente de su piel. Y sin embargo, Inglaterra seguía lejos. Su viaje no había terminado.
Cuando las manos de Caelan la sostuvieron, algo dentro de ella despertó un estremecimiento inesperado, cálido, casi prohibido. La firmeza de sus hombros, la seguridad que transmitía su contacto, la hicieron temblar de un modo que no comprendía. Era absurdo sentir aquello por un hombre que a sus ojos había traicionado a su rey y a su tierra. Podía ser compasivo, valiente incluso, pero nada justificaba su deslealtad. Estaba en territorio enemigo, y no debía olvidarlo. Si aquella gente que la vitoreaba supiera quién era en realidad, la vería como una intrusa, una amenaza. Aún así, había percibido ternura en la mirada azul de Caelan cuando sus ojos finalmente se encontraron. ¿O fue solo su imaginación, una chispa nacida del cansancio y del miedo? Tal vez él también había adivinado algo. Tal vez había reconocido el disfraz tras el hábito. Su mente era un torbellino, su corazón un campo en disputa. No estaba acostumbrada a sentir con tanta intensidad, y aquello la aterraba más que los lobos o la guerra. El hábito y la cofia pesaban sobre ella como una máscara que ya no podía sostener. Respiró hondo, intentando recuperar la calma. No era momento de flaquear. Con paso firme, se giró y se preparó para enfrentarse a los padres de Caelan, llevando consigo el secreto y la confusión, que la quemaban por dentro. Capítulo 12. Caelan debería haberse sentido aliviado al volver a casa, pero una inquietud persistente le oprimía el pecho, como un presagio que no lograba apartar. Había llevado huéspedes a Morven antes, pero nunca había sentido esta extraña tensión, esta mezcla de desasosiego y expectación. Desde que había visto el rostro de Eira con claridad, la certeza lo perseguía. Aquella mujer no era quien decía ser. Había algo en su mirada, una lucidez contenida, un secreto apenas disimulado, que desmentía la serenidad de su hábito. O quizá era él quien se volvía desconfiado, incapaz de mirar a una mujer sin buscar el engaño detrás de sus ojos. Se reprochó su propio recelo, aunque tampoco podía negar lo más perturbador. Aquella supuesta religiosa había despertado en él un interés que no tenía nada de santo. Intentó convencerse de que todo se aclararía con el tiempo, una vez reinstalado en la rutina de su hogar. Necesitaba un baño, una comida caliente y una noche de sueño en su propia cama. Pero mientras se preparaba para presentar a Eira ante sus padres, la idea de volver a acostarse solo no le trajo el consuelo que esperaba. Al contrario, sintió el extraño vacío de quien teme que algo o alguien haya comenzado a alterar el orden de su mundo. Entre la lealtad y el amor solo uno puede vencer. Caelan solía ofrecer el brazo a una dama como un gesto de cortesía, pero esta vez dudó. Aquella mujer no era una invitada cualquiera, era una monja, o al menos eso decía. Tocar su piel, siquiera rozarla, le parecía de una osadía casi profana. Además, aún no dominaba la agitación que ella despertaba en su cuerpo, una sensación que no se permitía desde el engaño de Selene. Se obligó a mantener la compostura cuando se encontraron frente a sus padres. «Padre-madre», dijo con voz tensa, «os presento a la hermana Eira de Caertalen. Cuidó de los huérfanos durante el asedio». El conde Alaric de Morven inclinó la cabeza con una cortesía serena antes de tomarle las manos. «Dios la bendiga, hermana. Bienvenida a Morven». Eira se aferró a sus dedos con un temblor apenas disimulado, y bajó la cabeza. Lady Mairead, en cambio, la recibió con el entusiasmo cálido que la caracterizaba. La abrazó sin preocuparse por el rígido tocado que la separaba del rostro de su invitada. «Bienvenida, hermana. Soy Lady Mairead, madre de Caelan e Amon y Finn. Debe de ser una mujer muy fuerte para haber sobrevivido a semejante prueba. Oh, dígame, ¿a qué orden pertenece el convento de Caertalen?» Eira parpadeó, buscando aire. «Alas sí. Pequeñas hermanas de Saneidan», balbuceó. Lady Mairead sonrió complacida. «Qué nombre tan encantador. Debe de estar agotada. Lo primero será un buen baño caliente».
Caelan observó cómo su madre la conducía hacia el interior del castillo, parloteando con su natural alegría. Él permaneció inmóvil en el patio, dividido entre la confusión y un inexplicable contento. La severa hermana Eira, que tanto le había irritado y desconcertado durante el viaje, parecía ahora una figura frágil y casi perdida. Entonces el detalle lo golpeó como un relámpago: San Aidan. Un santo inglés no normando. Ningún convento de la región lo veneraba. Se volvió hacia Eamon. «No es una monja», murmuró. Su hermano arqueó una ceja. Exactamente lo que pensaba. El toque firme del padre en sus hombros lo sacó de su sospechoso silencio. «Ser Brannock se ocupará de los niños», dijo el conde. «Pero podríais ayudarlo. Los pequeños confiarán más si os ven con él». Agradecido por la distracción, Caelan se inclinó, levantó a Irwen del carro y la sentó sobre sus hombros. «Vamos, pequeña», dijo con una sonrisa. «Veamos qué ha preparado Ser Brannock para llenar esos estómagos vacíos». Las risas de los niños se mezclaron con las suyas mientras seguían al intendente hacia el castillo. Y por un instante, el eco de esas voces inocentes disipó la sombra que Eira había dejado en su mente. Capítulo 13. En aguas calientes. «Debería quedarme con los niños», protestó Eira mientras Lady Mairead la guiaba a una espléndida habitación de invitados. Su cuerpo agotado y su espíritu machacado la empujaban a deslizarse sobre la cama tentadora, pero los sirvientes vertían cubos de agua humeante en una gran tina en un rincón. La vista le cortó la respiración. Lady Mairead, perspicaz como siempre, ya podía sospechar que Eira no era quien decía ser. La pregunta sobre el convento al que pertenecía la tomó por sorpresa. Tras 2 años de asedio en Caertalen, no sabía casi nada de las religiosas que sufrían tanto como ella. Recordó a las monjas sosteniendo al anciano sacerdote cuando apenas podía mantenerse de pie durante la misa. Lo habían acompañado en silencio, con una devoción silenciosa que Eira nunca había apreciado de verdad. Peor aún, el acento de Lady Mairead le sugirió que sus raíces no estaban tan lejos de Cambria, su hogar. Un recuerdo de los caballeros que habían asesinado al arzobispo Caelan más de 30 años antes le vino a la mente. Moiraine le había contado que la señora Morven era hermana de uno de ellos. ¿Acaso alguno de esos hombres provenía de su tierra natal? «Nuestro intendente se ocupará de los niños», le aseguró Lady Mairead. «Ha preparado buenos hogares adoptivos para ellos». Sin embargo, empezó Eira dudando. «Usted ya cumplió con su deber», insistió la condesa. «Ahora es momento de cuidarse a sí misma. Parece exhausta, y no es de extrañar después de todo lo que ha vivido. No se ofenda, pero creo que deberíamos quemar ese hábito». «Pero», murmuró Eira incapaz de articular más. «Mientras se baña, mis damas le traerán ropa adecuada. Servirá hasta que consigamos un atuendo nuevo». El cansancio y la confusión la dejaron sin energía para debatir. Odiaba tanto aquel hábito, que la sola idea de verlo arder le provocaba un alivio silencioso. Y la perspectiva del agua caliente era irresistible. «Gracias, mi señora», susurró finalmente. «Liora la ayudará a desvestirse y a lavar su cabello, si lo desea». Una voz en el fondo de la mente de Eira le susurraba que cada palabra de la condesa era, de algún modo, una prueba. Pero estaba demasiado cansada de mentir. «Sería maravilloso», respondió dejando que la guiara hacia la tina humeante. Capítulo 14. El eco del agua. Asegurado de que los huérfanos estuvieran bien atendidos, Caelan subió las escaleras hacia sus aposentos. El silencio del castillo le resultaba casi irreal después de tantos meses de guerra. Por primera vez en años volvía a casa, y sin embargo no se sentía del todo en paz. Su ayuda de cámara, Tavián, lo esperaba junto al fuego, con la armadura ya preparada para ser desmontada. «Milord», dijo con una leve reverencia, «el baño está listo en la garderobe, su baño privado. Luego podréis descansar si lo deseáis».
Kaelan sonrió apenas. Dormiré como un muerto, con tal de no volver a escuchar el sonido del acero. Dejó que el criado lo ayudara a quitarse las piezas de la armadura, una por una, como si fueran capas de guerra que le arrancaban también el cansancio del alma. Cuando por fin quedó solo con la camisa, la tela áspera le pesó más que el hierro. «Solo 5 minutos de silencio», murmuró, dejándose caer sobre la cama. 5 minutos. El techo de vigas le devolvió la mirada inmóvil de siempre, pero esa vez el vacío del cuarto lo golpeó más fuerte. En otro tiempo habría esperado una voz, unas manos, un calor que lo recibiera. Durante años creyó que Selene sería ese refugio, pero las promesas rotas no dejan hogar, solo un eco. Tavián aclaró la garganta con suavidad. «El agua empieza a enfriarse, milord». Kaelan suspiró. «Entonces más vale que no se desperdicie». Se levantó y sin ceremonias se quitó la camisa y las bragas. El aire de la estancia estaba tibio y olía a jabón y madera húmeda. Al hundirse en la bañera, el contacto del agua caliente le arrancó un gemido bajo, casi de alivio. Cerró los ojos y dejó que el calor le borrara el barro, el miedo, el cansancio. Pero no logró vaciar la mente. Contra su voluntad, la imagen de Eira se impuso entre las sombras del vapor, la tela áspera del hábito deslizándose por su piel, el velo cayendo, el brillo de un rostro que apenas había visto. Se preguntó cómo sería su cabello sin la cofia, si sería rojo como el fuego u oscuro como la noche. El pensamiento lo hizo tensarse. Se llevó una mano al rostro, avergonzado de sí mismo. ¿Era pecado desear lo que no debía? ¿O solo una forma de recordar que seguía vivo? Ella no era hermosa, se dijo, y aún así algo en ella lo perturbaba más que cualquier belleza. Tal vez su silencio. Tal vez la forma en que evitaba mirarlo, como si temiera que él pudiera verla de verdad. Mientras Tavián le lavaba la espalda, Kaelan se abrazó las rodillas buscando refugio en la soledad. No podía apartar la sensación de que aquella mujer escondía más de lo que decía. Y esa incógnita, más que su rostro o su voz, era lo que lo mantenía despierto. Porque si Eira no era una monja, entonces ¿quién demonios era? Capítulo 15. Tonta y crédula. Eira estaba segura de que Liora no había notado el puñal que había deslizado bajo el colchón de paja, justo antes de desvestirse. El acero seguía allí, oculto como una promesa muda. «Tenéis un cabello precioso», comentó la joven sirvienta con una sonrisa ingenua. «Siempre creí que las monjas lo llevaban corto». Eira contuvo un estremecimiento. No había malicia en aquellas palabras, solo curiosidad. Tal vez era cierto, las verdaderas monjas cortaban su cabello como símbolo de obediencia. Ella, en cambio, lo había mantenido largo, rebelde, tan indócil como su corazón. Cuando Liora retiró el velo y la cofia, un río de hebras rojizas cayó sobre sus hombros. El peso familiar, el roce contra la piel la hicieron respirar de nuevo. Casi rió de alivio al librarse de aquellas piezas de lino tieso que parecían inventadas para castigar el alma. El baño la esperaba, un estanque humeante dentro de la penumbra dorada de la habitación. Eira hundió un pie, luego el otro, y cerró los ojos al sentir el calor envolverla. El agua olía a lavanda y madera húmeda. Era como si la guerra por fin comenzara a desprenderse de su piel. Intentó concentrarse en ese placer sencillo, pero su mente traidora se desvió hacia Kaelan. ¿Estaría él, en ese mismo instante, bañándose en otra cámara cercana? La imagen le vino sin permiso, el agua resbalando por su espalda, su cuerpo fuerte y silencioso bajo la luz del fuego. Un dios de hierro y carne. «¿Estás loca?», murmuró entre dientes, riéndose de sí misma. «¿Decíais algo, mi señora?», preguntó Liora, vertiendo agua tibia sobre su cabello. «Nada, solo una tontería». «Ah, pensaba que rezabais». Eira sonrió. «Si supiera por qué pecado tendría que rezar». «Dime, Liora, ¿Ser Kaelan está casado?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla.
La joven pareció dudar. ¿No, milady? Estuvo prometido durante mucho tiempo a Lady Selene, pero se interrumpió. Eira alzó la vista, curiosa. ¿Pero? Liora bajó los ojos. Ya no. El silencio se hizo espeso. Un torbellino de imágenes giró en la mente de Eira. Una mujer hermosa, celosa, muerta tal vez, o peor, una que lo había traicionado. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué ese nombre, Selene, le dolía como si fuera una rival invisible? El agua seguía cayendo sobre su cabeza, y cada gota parecía traer una pregunta más. Cuando la sirvienta le envolvió el cabello en un paño y le ofreció la mano para ayudarla a salir, Eira aceptó con gratitud. Ser cuidada, aunque fuera por un instante, era un lujo olvidado. El aroma a lavanda se aferraba a su piel. Pobrecilla, murmuró Liora, secándola con una toalla suave como un suspiro. Toda huesos, no puedo imaginar lo que habéis pasado. Eira no quiso recordarlo. Había dejado atrás el miedo, el hambre, la muerte. La hermana Moiraine le había salvado la vida, y con ella le había devuelto un deber, vivir. Soñaba en secreto con un hogar, con un marido que la amara. Pero su primo, el rey Juan, le había negado ese derecho una y otra vez. Si lograba regresar a Inglaterra, sus padres la casarían con un hombre digno, fiel al rey. Un hombre correcto. No un normando. No alguien como Caelan. Su pequeño espejismo de optimismo se quebró cuando vio los vestidos dispuestos sobre la cama. Eran hermosos, de telas finas y tonos suaves, con el cuello alto y las mangas ajustadas. Eran prendas hermosas de telas finas y costuras delicadas propias de una dama, no de una fugitiva. Las solapas eran altas, severas, sin rastro de escote. Sin embargo, el corte ceñido dejaba claro que su figura ya no podría ocultarse detrás del hábito. Las mangas, ajustadas y elegantes, no ofrecían espacio para esconder el puñal. Tendría que encontrar otro modo de llevarlo consigo, más discreto, más peligroso. La idea de renunciar a su única defensa la estremecía. Acarició el tejido con los dedos, sintiendo la suavidad ajena a su cuerpo cansado. No recordaba la última vez que había vestido algo tan limpio, tan femenino. Y aún así, aquel lujo la inquietaba más que la pobreza. El corsé moldeaba las curvas que el hambre no había logrado borrar. La tela se pegaba a su piel, revelando como una confesión la plenitud heredada de su madre, un pecho generoso que ningún velo ni hábito monástico podría disimular. Eira bajó la mirada, avergonzada de sí misma por sentir un rubor que nada tenía que ver con la modestia. Tal vez era el recuerdo del baño, el agua tibia o la sospecha absurda de que, en otra habitación, Caelan también se había despojado del peso de la guerra. Se estremeció. No debía pensar en eso. No debía pensar en él. Y sin embargo lo hizo. Capítulo 16. Sospechas. Caelan se sentía otro hombre después del baño. El cuerpo al fin limpio, el peso de la guerra dejado atrás, el olor del jabón reemplazando al del hierro y el sudor. Vestido con su túnica favorita y las viejas bragas de lino, subió los peldaños hacia el solarium de su padre. Sus pensamientos, sin embargo, no lo dejaban en paz. Eira. Aquella mujer era un misterio, y los misterios en tiempos inciertos podían ser peligrosos. Había aprendido a confiar en el instinto de sus padres cada vez que dudaba, y ese día necesitaba más que nunca su claridad. Cuando entró, encontró a Eamon y Finn ya allí. Eso lo incomodó sin saber bien por qué. Entre ellos nunca hubo secretos, aunque algo había cambiado desde la partida de Selene. Eamon, siempre encantador, y Finn, tímido pero atento, parecían moverse con naturalidad en un mundo donde él ya no encontraba su lugar. Su madre se levantó al verlo. El fuego iluminaba su cabello, todavía hermoso pese a las canas. Lo abrazó con fuerza, dejando escapar las lágrimas que había contenido en el patio. He rezado cada día para verte volver con vida, susurró. Y estoy orgullosa de ti, hijo. Traer a esos niños fue un acto noble.
Caelan sonrió apenas. Han perdido todo. Aquí tendrán una segunda oportunidad. Y la tendrán, aseguró ella. Ser Brannock ya ha elegido familias para cuidarlos. Está ilusionado con el proyecto. Su padre, sentado junto al ventanal, levantó la mirada. ¿Y tú, Caelan? ¿Qué piensas ahora que la guerra terminó? Caelan se apoyó en el amplio brazo de la silla de su madre, con la mirada perdida en el fuego. Siento alivio y desconfianza. Nos hemos librado de un tirano, pero el nuevo rey podría no ser mejor. Su padre entrelazó los dedos. Entonces tendremos que recordarle que Normandía no se gobierna con miedo, sino con alianzas. Si desea un ducado pacífico, necesitará nuestra ayuda. Eamon asintió. Al menos los condes normandos están unidos. Eso nos da fuerza. El padre de Caelan suspiró. Mi preocupación es Inglaterra. O lo que ya pueda estar ocurriendo allí, añadió Finn. Juan no perdonará fácilmente. Ni renunciará a sus impuestos, replicó su padre. Pero por ahora no ha habido represalias. Los Morven de Elmer están a salvo. Un mensajero confirmó que recibieron nuestro mensaje. Ojalá recuerde que nuestra familia ayudó a su padre a asegurar el trono, dijo Caelan. No lo hará, intervino su madre con dureza. Los hijos de Enrique se rebelaron más de una vez y Juan no conoce el honor. Posó una mano sobre la rodilla de su hijo, con ternura. Y hablando de Inglaterra, juraría que esa mujer Eira tiene acento de Cambria. Caelan soltó un suspiro. ¿También lo noté? No parece francesa. Su madre lo observó con esa mirada que lo desnudaba sin esfuerzo. Hay algo más, ¿verdad? Él vaciló. Lo mismo que tú sospechas. No es una monja. Eamon y Finn asintieron, como si aquella verdad se hubiera hecho evidente para todos. En ese momento, un sirviente entró con una bandeja de copas y una jarra de brandy de manzana. Sirvió primero a Mairead, luego a su esposo y por último a los 3 hermanos. El padre levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Y ahora, hijo mío, cuéntanos cómo escapó esa mujer de Caertalen. Caelan bebió un sorbo saboreando el fuego dulce del licor. Soñaba con esto mientras dormía sobre la tierra fría, dijo antes de vaciar la copa de un trago. Luego relató su encuentro con Eira, cómo la había encontrado entre los muertos, cómo había rezado y llorado, cómo se aferraba a la niña pelirroja como si le fuera la vida en ello. Mientras hablaba se dio cuenta de lo ciego que había estado, los gestos, el acento, la forma en que lo miraba, todo gritaba que no era una religiosa. Supongo que estaba demasiado ocupado para verlo, admitió. Había demasiada miseria fuera de las murallas y dentro demasiados fantasmas. Eamon sonrió de medio lado. Y demasiado ocupado despreciando al comandante francés. Caelan no lo negó. Su madre intervino entonces con voz tranquila pero firme. Liora me ha dicho que Eira tiene el cabello tan largo que le llega a la cintura. Ninguna monja lleva semejante melena. Caelan reprimió una sonrisa. Imagino el tormento que debió sufrir con esas cofias endurecidas. Yo mismo habría renegado del hábito. Y algo más, continuó su madre. No debe ser tan mayor. Caelan recordó su rostro bajo la ceniza del asedio, la piel pálida y los ojos que parecían contener siglos. No, no era vieja. Era joven, más de lo que había querido admitir. Tiene el cuerpo de una mujer joven, dijo su madre con sencillez. Eamon arqueó una ceja divertida, y Caelan, ruborizado, se llevó la copa a los labios. He sido un necio, murmuró. El disfraz me engañó, y quizás también mis ganas de creerle. No quiso añadir lo demás, que no solo la había protegido por compasión, sino por algo más profundo, más peligroso. Algo que no se nombra frente al fuego familiar. Capítulo 17. Red de mentiras. Vestida con uno de los vestidos que Liora le había preparado, Eira se sentó al borde de la cama, inmóvil,
como quien espera una sentencia. La joven doncella le había dicho que pronto vendría alguien a buscarla para llevarla al solarium del conde, y cada minuto que pasaba hacía latir su corazón un poco más rápido. El corpiño demasiado ajustado le oprimía el pecho, marcando con descaro las curvas que tanto había intentado disimular. A pesar de la tela gruesa, sentía el roce del aire sobre su piel, un recordatorio cruel de lo poco que el pudor podía esconder. Pensó en Liora, en su voz dulce, en la mirada curiosa con que la había observado mientras le desenredaba el cabello. No era una muchacha maliciosa, pero Eira sabía que los secretos no sobreviven mucho tiempo entre mujeres. Aquellos cabellos suyos, largos y rojos como el atardecer, eran imposibles de olvidar. Era solo cuestión de tiempo antes de que la condesa los conociera por boca de su doncella. Suspiró. Tal vez no sería necesario fingir más. Mairead Morven, con su inteligencia serena, ya habría comprendido la verdad. ¿Y Caelan? Caelan también. El pensamiento la desarmó. Lo imaginó furioso, interrogándola con esa voz grave que parecía vibrar dentro del pecho más que en el aire. Había algo en él que la atraía y la atemorizaba por igual. Una calma peligrosa, un sentido del deber que podía volverse tan frío como una espada. Aún así, una parte de ella, una parte insensata, hambrienta de emoción, deseaba que fuera él quien la enfrentara. No Mairead, no los criados. Él. Apretó los dedos contra el colchón, como si ese gesto pudiera darle valor. No debía ceder. No debía revelar su verdadera identidad. Si los Morven descubrían que era prima del rey Juan, su destino quedaría sellado. Su única esperanza de regresar a Inglaterra dependía de su silencio, y de la misericordia de una familia que había aprendido a desconfiar de su sangre. Pero en el fondo, entre el miedo y la rabia, latía otra verdad más íntima y peligrosa. No temía tanto perder la vida, como perder el control de su corazón.